Amén, hermanitos. Vamos a hacer una oración para iniciar este estudio. Amado Padre Celestial, Creador de los cielos y de la tierra, Señor, en el nombre de Jesús yo te quiero agradecer por dejarnos llegar a esta hora del día, Dios. Al igualmente en el nombre de Jesucristo te agradezco, bendito Padre, por esa palabra viva y eficaz que se va a hablar a través del hermano Beto, Dios Padre. Yo sé que tú bendices su vida como la vida de sus hijos, de su esposa y de su madre, Señor Jesús. Bendice a cada uno de estos varones aquí, Dios Padre, de su familia representada, Señor Jesús. Yo te doy las gracias por tu bendita y amada misericordia, Señor Jesucristo, día con día. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén, hermanito. Primeramente hay que darle gracias a Dios, ¿verdad?, por la vida que nos presta y porque nos permite recibir el alimento espiritual, hermanito. Amén. Vamos a hablar un poquito de la esencia de Dios, hermanito. ¿Quién podría decirme cuál es la esencia de Dios? Su esencia. El Espíritu. Dice Juan 4:24 que Dios es Espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Amén. Entonces la esencia de Dios, hermanito, es el Espíritu Santo. ¿Sí? Pero también el Espíritu Santo, hermanito, es la transmisión de Dios. Es decir que por medio del Espíritu Santo Dios se dispensa, brother, en el hombre. ¿Sí? ¿Cuál es el dispensar de Dios en el hombre? Sí, pero ¿en qué consta el dispensar de Dios en el ser humano? En que la naturaleza divina de Dios, brother, la esencia de Dios se mezcla con tu naturaleza humana y te haces uno, te unificas. ¿Sí? Entonces, la esencia de Dios, brother, es el Espíritu. Pero ese Espíritu, brother, es la transmisión de Dios. Porque para que Dios se pueda impartir en el ser humano, brother, solamente puede ser posible a través del Espíritu Santo. De otra manera, brother, Dios no puede impartirse. ¿Sí? ¿Sí te acuerdas que estábamos viendo la economía de Dios? Pues precisamente esto que te estoy mencionando, hermanito, es la economía de Dios. El impartir de Dios en el ser humano a través del Espíritu Santo. ¿Sí? Amén. Entonces, ¿qué es la economía de Dios, hermanito? Pues la economía de Dios es el dispensar de Dios mismo dentro de sus hijos, hermano. No estamos hablando dentro de la raza humana, dentro de sus hijos, de los que lo reconocen, de los que lo aceptan. ¿Sí? Acuérdate que conforme al libro de Juan capítulo 8:24, también hay hijos del diablo. ¿Sí? Todo aquel, brother, que hace mentira, todo aquel que hace pecado, brother, se constituye hijo de Satanás. Creación de Dios, pero es hijo de Satanás. ¿Sí? ¿Sí estás entendiendo? Entonces, cuando Adán y Eva, brother, caen en el huerto del Edén, cuando ellos comen del árbol del conocimiento del bien y del mal, brother, ellos adquirieron ¿cómo se dice? Genética satánica, brother. El propósito y el anhelo de Dios era que el hombre se hiciera uno con Dios y que a través del árbol de la vida, brother, o sea, que el hombre comiera del árbol de la vida para que pudiera adquirir la naturaleza divina de Dios.
Pero cuando el hombre come del árbol del conocimiento del bien y del mal, adquirió la naturaleza, brother, caída del diablo. No fue una naturaleza divina, fue una naturaleza satánica, hermanito. Una naturaleza, brother, pecaminosa. ¿Sí? Y por eso el ser humano murió espiritualmente. Entonces, el plan divino de Dios en la eternidad era que él, brother, se quería mezclar con la naturaleza humana y hacerse uno para que el ser humano adquiriera la naturaleza divina. Amén. Entonces vamos a hablar, entonces te decía un poquito del Espíritu. ¿Sí? Entonces, el Espíritu Santo es la esencia de Dios, porque Dios es Espíritu, dice Juan. Amén. Pero el Espíritu mismo, brother, es la transmisión. Es el que te transmite, brother, la naturaleza divina de Dios. Por medio del Espíritu se transmite la naturaleza divina de Dios en el hombre. ¿Sí? Entonces, estuvimos viendo, hermanito, que Dios el Padre es la fuente. ¿Sí? Y Dios como el Hijo es el cauce, la transmisión. ¿Sí? Es la expresión. Porque Colosenses 1:15 dice que Jesucristo es la imagen, ¿sí?, del Dios invisible. Entonces, el Padre es la fuente, el Hijo, brother, es el cauce, Él es la imagen de Dios. ¿Sí? Él es la expresión de Dios, brother. Pero el Espíritu Santo es la comunión y es la transmisión, ¿sí? Entonces, para que Dios pueda introducirse en el ser humano, brother, ¿qué necesitamos? El Espíritu. ¿Pero cuál Espíritu? El Espíritu Santo, brother, ¿sí? Entonces, ¿el Padre qué es? La fuente. Y como fuente, su esencia es Espíritu. Acuérdate que Dios tiene su deidad. Él es Padre, brother, y como Padre Él es Espíritu. Pero Él es Hijo, brother, y como Hijo también Él es Espíritu. Y Él es el Espíritu Santo, brother, y como Espíritu Santo es Espíritu. Esa es la esencia de Dios. ¿Sí? ¿Sí estás entendiendo o te haces bolas? ¿Qué? Mira, el Padre como fuente es Espíritu, brother. ¿Sí? Pero el Hijo, brother, también es Espíritu. ¿Sí? El Padre y el Hijo son uno. Y el Espíritu Santo, brother, también es Espíritu. Acuérdate que la esencia de Dios o de la deidad de Dios, brother, es Espíritu. ¿Sí? Entonces, el Padre está en el Hijo, decía Jesús, ¿verdad? El Padre y yo somos uno. ¿Sí? ¿Y el Hijo en dónde está? ¿O en quién está? En el Espíritu. El Padre está en el Hijo y el Hijo está en el Espíritu. ¿Sí? Y el Espíritu en nosotros, en los hijos de Dios, brother. ¿Sí? Esa es la transmisión de Dios. Eso es la economía de Dios, hermanito. Que el Padre está en el Hijo en el Espíritu y el Espíritu, brother, en los hijos de Dios. Una duda, o sea que los tres son el mismo Espíritu. ¿Cómo? Los tres son el mismo Espíritu. Sí. Teniendo el Espíritu Santo, tienes al Padre y al Hijo. El Espíritu es uno, hermanito, uno solo. Dice la Escritura que un solo Dios, un solo bautismo y una sola fe. Entonces, la esencia de Dios, brother, es Espíritu. ¿Sí? ¿Cuál sería tu esencia como ser humano? No. ¿Tu esencia cuál es? La sangre.
Tu esencia, ¿cuál es? Eres un ser tripartito, hermanito. Eres cuerpo, eres espíritu, eres espíritu, eres alma y eres cuerpo. Tú, hermano, ¿cuál es tu, cómo se dice? Tu esencia. Carne, alma. También. El alma, hermanito. Porque todos fueron creados del mismo material. Todos son formados del polvo de la tierra. ¿Sí? Y todos tienen el hálito de vida, brother. El mismo hálito de vida. Todos fueron creados del mismo polvo de la tierra. Y a todos ustedes Dios les depositó el hálito de vida. Pero la esencia, brother, el alma, es diferente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tú no eres igual a Él. Tú tienes otros gustos diferentes. ¿Sí? ¿Sí me explico? Entonces, en el alma se encuentran, acuérdate, ¿los qué? Los recuerdos, las emociones. Ahí está tu esencia, para que me entiendas. Entonces, tu esencia es tu alma, porque eres único. ¿Sí me explico? Eres único. Si tú te comparas físicamente con otra persona, brother, eres similar. Porque tienes ojos, el otro también, tienes una boca, el otro también, oídos. Tus rasgos, brother, son similares. ¿Sí? Pero en tu esencia, brother, en tu alma, tú eres único. ¿Sí? Ahí se encuentra la individualidad, brother, de la raza humana, o sea, del hombre. ¿Sí estamos entendiendo? Sí. Entonces, si tú te das cuenta, lo que Satanás está peleando, brother, es tu alma. Él no está peleando tu espíritu ni tu cuerpo. Él pelea tu alma, brother. A Satanás lo que le importa es tu alma. Y su deseo, brother, su objetivo es que tu alma se pierda. Es el objetivo de Satanás. Que tu alma se condene, hermanito. Entonces, esa es la lucha, brother, entre el bien y el mal. La pelea, la lucha, brother, espiritual es por las almas. Por eso, brother, el servidor de Jesús, brother, tiene que ganar almas para el Señor. ¿Sí estás entendiendo? Y esa es la pelea. Esa es la guerra. La guerra es, brother, que tú le arrebates las almas al diablo. Entonces, ¿en qué estamos? Ya nos desviamos, ¿verdad? La esencia de Dios, el Espíritu, ¿sí? ¿Sí o no? Sí. El Espíritu Santo, brother, o el Espíritu de Dios es la dosis todo inclusiva. ¿Qué es una dosis? Para empezar, ¿qué es una dosis? Una porción. ¿Una pastilla? Ah, caray. Una dosis puede ser como una porción, Beto. Sí. Mira, hermanito, la persona que le gusta el chupirul, el alcohol, alcoholizarse, necesita una dosis, brother, de alcohol en su cuerpo para poder estar bien, sentirse bien. El que le gusta la droga necesita una dosis. Y luego hasta dicen, vamos por una dosis. ¿Sí? ¿Sí o no? Pero tú como una persona espiritual, brother, como un ser espiritual, ¿cuál sería en este caso la dosis, brother, que necesitas? El espíritu, brother. El espíritu es la dosis todo inclusiva, brother. ¿Por qué? Porque ahí, brother, tú vas a encontrar todo, brother, lo que tu cuerpo, lo que tu alma, brother, necesita y lo que tu espíritu. En el Espíritu Santo, brother. Todo inclusiva, brother, significa que ahí está todo lo que el ser humano necesita. Si tú te quieres sentir bien, hermanito, ¿sí? Tú necesitas el Espíritu Santo en tu vida para que te sientas bien. ¿Sí? ¿Quieres sentir paz en tu interior? Pero esa verdadera paz que dice la Escritura que sobrepasa todo entendimiento,
Necesitas el Espíritu Santo en tu vida para que puedas tener paz. Porque conforme a Gálatas dice, brother, más el fruto del Espíritu es amor, paz. ¿Quieres sentir gozo, brother? Necesitas la dosis del Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces, tú no vas a ir a buscar paz, brother, a un lugar donde te masajean y donde te hacen, ¿sabe qué tantas cosas? Deja oigo música para relajarme y sentir paz. La paz no la vas a encontrar haciendo yoga. ¿Sí? La verdadera paz, brother, está en el Señor. Ahí está tu descanso, ahí está tu reposo, ahí está tu gozo. Porque el Espíritu todo inclusivo, brother, es el que te la ofrece, el que te la da. ¿Sí? ¿Amén o no? ¿Amén o no amén? Mira, todo lo que el Padre y el Hijo son, se encuentra en el Espíritu Santo. ¿Sí? Acuérdate que el Padre está en el Hijo y el Hijo en el Espíritu Santo. Entonces, en el Espíritu Santo, brother, se encuentra toda la esencia de Dios y también se encuentra toda la divinidad de Dios. Pero también se encuentra el poder, brother, de Dios. ¿Sí? En el Espíritu Santo también se encuentra la vida divina, la vida que Dios provee, esa vida increada e indestructible. Amén. Entonces, en el Espíritu Santo, brother, se encuentra la naturaleza divina de Dios, pero también se encuentra la naturaleza humana de Jesús. Porque acuérdate, brother, que Dios se hizo hombre y también como hombre padeció. Como tú y como yo, brother, padecemos en este mundo. Entonces, en el Espíritu se encuentra la naturaleza divina de Dios, pero también se encuentra la naturaleza humana de Jesús. ¿Sí? Se encuentra su vivir humano, porque Él, al igual que tú, brother, en la tierra vivió. Tuvo unos padres, tuvo un trabajo, tuvo tentaciones, ¿sí? Porque Él era hombre, ¿sí? Tuvo sufrimientos terrenales, brother, como los tuyos. Jesús sufrió. Dice la Escritura, brother, que en una ocasión Él subió al monte, ¿sí? A orar. Y cuando sube le dice a sus discípulos que se queden velando, brother, o sea, en oración. Y al bajar, ¿qué sucedió? Los encontró dormidos, bro. Entonces, Él siente una molestia. Era una persona que tenía emociones. Acuérdate también cuando expulsó a todos los vendedores del templo. ¿Se enojó o no se enojó? Entonces, él como hombre, brother, también sufrió. Y luego también experimentó la muerte, una muerte física. Y esa muerte esa muerte que tuvo, brother, fue una muerte eficaz. La muerte de Adán, brother, fue una muerte, ¿qué habíamos dicho? No, la de Cristo. Vicaria. Eficaz. Pero la muerte de Adán, una muerte caótica, hermano. ¿Sí? Porque date cuenta todo lo que sucedió. Por un hombre, dice la Escritura, brother, o sea, por la culpa de un hombre, entró el pecado al mundo. Y la naturaleza del ser humano se cayó. ¿Sí?
Pero por otro, brother, o sea, por la eficacia de la muerte de otro ser humano, de Cristo, ¿sí? Entró la gracia. Por un hombre, brother, sobreabundó el pecado, pero por otro, brother, sobreabundó la gracia. Por un hombre, brother, todos fuimos condenados y caímos en muerte espiritual, pero por otro, brother, recibimos la vida eterna. Entonces la muerte de Adán, brother, provocó muerte en el ser humano. ¿Sí? ¿Qué más? Sufrimiento. ¿Qué más? Dolor. Una maldición, brother, generacional. Pero la muerte de Cristo, brother, una muerte eficaz. ¿Sí? ¿Produjo qué? Vida, salvación, redención, justificación. ¿Sí? Por eso, brother, se dice que la muerte de Cristo fue una muerte eficaz. ¿Amén? ¿Sí o no? Por otro lado, brother, está también en el espíritu, brother, está la ¿cómo se dice? La ascensión, brother, y la entronización de Cristo. ¿Qué sucedió cuando Cristo se sentó en el trono, bro? En los lugares celestiales. ¿Continuó trabajando? No. ¿Descendió el Espíritu? Sí, fue coronado con poder y gloria, pero dice Colosenses, brother, dice Filipenses, que se le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Sí? En el cual dice que se doblará toda rodilla y toda lengua confesará, brother, que Jesús es Dios. ¿Sí? O sea, es decir, brother, que recibió el poder y la autoridad, brother, máxima en todo el universo. Cuando él, brother, se entronó. ¿Sí? Entonces, todo eso, brother, todo lo mencionado constituye, brother, la economía de Dios. Y solamente se concluye en una sola cosa: el dispensar de Dios en el ser humano. Porque Dios te quiere dar poder y autoridad, brother. ¿Sí? El Espíritu Santo, brother, te ofrece la vida, ¿sí? Pero también te ofrece, brother, el poder y la autoridad, brother. Si tú te das cuenta, brother, cuando los discípulos reciben el Espíritu Santo, y no estoy hablando del día de Pentecostés, sino cuando vieron a Jesús y Jesús sopló en ellos el Espíritu Santo, brother, ellos recibieron vida. Ahorita vamos a ver eso. Y la vamos a Filipenses 1:19. Filipenses capítulo 1 versículo 19. Filipenses capítulo 1 versículo 19 dice: porque sé que por vuestra oración, escucha, hermanito, esta palabra, y la suministración del Espíritu de Jesucristo. ¿Cuál es ese Espíritu? ¿Pero cuál es? El Espíritu Santo, hermanito. Entonces, esto resultará en mi liberación, dice, ¿verdad? Mira, la palabra suministración, hermanito, es una palabra griega, ¿sí? Que significa, escucha lo que significa,
la suministración abundante o toda inclusiva, la cual solo el Espíritu vivificante te puede dar. ¿Sí? Entonces dice Filipenses 1:19 que el Espíritu de Cristo es una suministración. ¿Sí? Es decir, brother, lo que Dios te quiere suministrar, brother, es llenarte, brother, impartirte, darte, brother, para que me entiendas. ¿Sí? Entonces, el Espíritu de Cristo, dice Filipenses, es una suministración. ¿Sí? ¿Y por qué? ¿Por qué es una suministración del Espíritu todo inclusivo, brother? Porque en esa suministración tú vas a encontrar todas tus necesidades para que tú puedas ser satisfecho como ser humano. Como ser humano, brother, tú necesitas ser satisfecho en todo tu ser, para que me entiendas. Entonces, cuando tú, brother, cuando tú satisfaces tu carne, lo único que estás satisfaciendo es eso, brother, la carne. No satisfaces el alma ni el espíritu. ¿Sí? Un deseo carnal, ¿qué es lo que hace, brother? Cuando tú lo llevas a cabo. No. O sea, estamos hablando de satisfacción, hermanito. ¿Sí? Necesitas estar atento, brother, porque se te va la perla. Estamos hablando de una satisfacción. Cuando tú comes, brother, ¿qué área estás satisfaciendo? El cuerpo, brother, tu carne. Cuando tú duermes. Pero el ser humano necesita ser satisfecho, brother, en todo su ser, no solamente en el área carnal. Entonces, el Espíritu Santo, brother, el Espíritu todo inclusivo, te brinda, brother, la satisfacción general, brother, en todo tu ser que tú necesitas. Y el hombre, brother, siempre busca satisfacer la carne. Solo la carne. O dime tú en qué momento, brother, buscaste satisfacer tu alma. ¿En qué momento buscaste satisfacer tu espíritu? ¿A poco no solamente buscábamos satisfacer la carne? Entonces, todo lo que tú hagas o busques hacer, brother, para satisfacerte, brother, que no sea las cosas de Dios, que no sea Dios, brother. ¿Por qué crees que Pablo decía, brother, no os embriaguéis con vino, en lo cual encuentran la disolución? Más bien sed llenos del Espíritu. Porque allí, brother, en la llenura del Espíritu se encuentra la satisfacción, brother. Se encuentra todo lo que el ser humano necesita para satisfacer todo su ser, brother. ¿Sí? Pero nosotros, brother, como somos seres caídos, como somos seres carnales y como vivimos en la carne, todo el tiempo buscamos, brother, satisfacer la carne. Cuando tú empiezas a introducirte en el Señor, hermanito, cuando tú ya naciste del Espíritu y empiezas a interesarte en las cosas de Dios, tú vas a empezar a buscar satisfacer, brother, tu espíritu, tu alma. Y al cuerpo lo vas a empezar a... ¿Qué sería el fornicar, hermano? Es una satisfacción carnal. Entonces, cuando tú empiezas a buscar las cosas de arriba, brother, cuando dice la Escritura, hagan tesoros en el cielo, es decir, cuando tú empiezas a buscar, brother, las cosas de arriba, automáticamente, poco a poco te vas a desinteresar, más bien te vas a empezar a desinteresar, brother,
por satisfacer tu carne. Y te vas a empezar a interesar más, brother, en satisfacer tu espíritu y tu alma. ¿Sí? Porque el que siembra para la carne, De la carne cosecha. entonces no tiene caso, brother, que tú te intereses, brother, en satisfacer la carne. No tiene ningún caso. Porque la carne es polvo y al polvo va a regresar, hermanito. Entonces, el día de hoy, ¿yo por qué me debo de preocupar? Por satisfacer mi espíritu, por satisfacer mi alma. Entonces, ¿sí estamos entendiendo, hermanito? ¿Para qué debemos? O sea, hoy tenemos que sembrar para el espíritu. Porque acuérdate que lo que siembras es lo que vas a cosechar. Si tú siembras para tu carne, brother, estás haciendo tesoros en la tierra. Hacer tesoros en la tierra no se refiere a que hagas riquezas, brother, sino a lo que tú estás sembrando, brother. ¿Para qué estás sembrando? ¿Para tu carne o para tu espíritu? Entonces, sembrar para el espíritu, brother, es buscar las cosas de arriba y hacer las cosas de arriba. Es decir, ir en contra de la corriente del mundo. Y eso es hacer tesoros en el cielo. Sembrar para la carne, brother, es buscar las cosas de abajo. Y ir con la corriente del mundo, brother. Y eso es hacer tesoros en la tierra. Y si tú haces tesoros en la tierra, si tú vas en dirección hacia donde va la corriente, si tú satisfaces tu carne, brother, ¿qué es lo que vas a cosechar? Eso es lo que estás sembrando para la carne. ¿Qué vas a cosechar? Muerte y destrucción. Pero si siembras, brother, para el espíritu, ¿sí? Si buscas lo de arriba, si haces, brother, la voluntad de Dios, si aceptas la voluntad de Dios, ¿sí? Si caminas conforme a la escritura, brother, es decir, si te pones el calzado del apresto del evangelio de la paz, ¿qué estás cosechando? Vida eterna, brother, en Cristo Jesús. Y es lo que muchas veces no nos ponemos a ver. Nomás la carne y nomás la carne y nomás la carne. Y no te das cuenta que eso te va a matar, hermanito. Eso te va a llevar en dirección, brother, a la muerte. ¿Y quién se quiere morir? Al menos yo no. Yo quiero vivir. Entonces tengo que trabajar, hermanito. Entonces, como seres humanos, hermanito, nosotros necesitamos algo. El Espíritu Santo. Dice la escritura, brother, cuando Jesús les decía, fíjate, nosotros necesitamos consuelo. Tú no necesitas otra cosa más que consuelo. ¿Sí? Cuando Jesús le dijo a sus discípulos, cuando Él les dice, brother, que va a ser crucificado, que se va a ir, en otras palabras, va a ascender al cielo. Y los discípulos le decían, ellos no querían que se fuera. Y Jesús les dijo, a ustedes les conviene que yo me vaya. Yo me voy, pero les voy a mandar al Consolador. ¿A quién se estaba refiriendo? Al Espíritu Santo. Entonces, si te das cuenta que cuando el Espíritu Santo viene a tu vida, brother, viene a consolarte. Entonces te das cuenta que lo que tú necesitas es ser consolado, brother, por el Espíritu Santo. Tú necesitas consuelo. Solamente el Espíritu puede generar el consuelo. Eso es lo que necesitas, hermano, consuelo. Necesitas ser consolado, brother. Por eso dijo Jesús, yo me voy, pero no se preocupen. Yo les voy a mandar el Espíritu Santo. O sea, yo les voy a mandar al Consolador.
Y Él va a estar con ustedes hasta el fin. Entonces, ¿tú qué necesitas? Consuelo de parte de Dios, hermano. ¿Por qué, brother? Porque tu vida, brother, está destruida. Porque emocionalmente, brother, andas en los suelos. Porque Satanás te ha degradado tanto, brother, a tal grado, a través del pecado, brother, ¿sí? Que lo único que necesitas es el consuelo, brother. El consuelo de parte de Dios, ¿sí? Entonces, ¿quién es el único que te lo da? Dios a través del Espíritu Santo. Entonces, en los hijos de Dios, brother, hoy en día, ¿quién es el que está interiormente, brother, en nosotros? El Espíritu Santo. Y Él está como la dosis todo inclusiva, brother. ¿Por qué Dios le da al ser humano una dosis de su Espíritu Santo? Porque Él bien sabe, brother, que ahí se encuentra todo lo que el ser humano necesita para poder estar completo. Yo te vuelvo a decir, brother, ¿quieres ser feliz? ¿Sí? Necesitas el Espíritu Santo en tu vida. ¿Quieres sentir gozo, brother? Necesitas el Espíritu Santo. ¿Quieres sentir amor? Necesitas, o sea, sentirte amado, pues, para que me entiendas. Necesitas el Espíritu Santo. O sea, son las cualidades, son las características de Dios. O las características más bien del Espíritu Santo. ¿Dónde las encuentras? En Gálatas 5. El fruto del Espíritu. ¿Sí? Entonces, eso, brother, ¿son 7, no? ¿O cuántas son? 9. Bueno, esas 9 características, brother, son las que necesita el ser humano para poder estar completo, brother, y poder estar bien. Nosotros tenemos que entender que una dosis de alcohol, una dosis de droga, una dosis de fornicación, una dosis de adulterio, una dosis de pecado, brother, siempre te va a hacer sentir mal. Yo escuché por mucho tiempo, brother, a los AA que decían que cuando ellos, brother, cuando ellos fornicaban o adulteraban, o sea, cuando tenían relaciones con otras personas, sentían un vacío, brother, después de terminar el acto sexual. Y decían que en el momento ellos se sentían bien. Pero ya después, brother, sentían un vacío, brother. Un tremendo vacío. ¿Y qué decían? Y otra vez vacío. ¿Por qué? Porque nomás es pasajero. Entonces, todo lo que el mundo te ofrece, brother, todo lo que Satanás te ofrece es pasajero. Es momentáneo. Cuando consumías droga, hermanito, no era pasajero, brother, ese placer que sentía tu carne. Y después ese placer, ¿en qué se convertía? En algo horrible, brother. ¿Cómo se dice? Los delirios, las alucinaciones. Dice la Escritura a eso, brother, la Escritura le llama opresiones. Una opresión satánica, brother. ¿Sí? Los espíritus, brother, a todo lo que dan, brother, oprimiéndote, atormentándote. ¿Sí te acuerdas cuando dice la Escritura que Saúl, brother, recibió un espíritu malo de parte de Dios que lo atormentaba? Y cuando llegaba David y empezaba a tocar el arpa, brother, el espíritu inmundo se iba. Yo quiero comparar eso, brother, como cuando una persona, brother, anda toda endeliriada.
Cuando una persona está viendo cosas. Y la psicología, brother, y la medicina te dicen es que es el alucín, es el efecto de la droga. No, hermanito. Esa es la realidad en un mundo espiritual, en una esfera espiritual. ¿Sí? ¿Qué era lo que hacían los brujos y los hechiceros en aquellos tiempos? Y quizás hasta hoy en día todavía lo practican, brother. Ellos acudían a las plantas medicinales, brother. ¿Sí? A la droga natural. ¿Sí? Para poder entrar, brother, en un trance, brother, y tener un contacto más cercano, brother, al mundo espiritual. Entonces, nosotros tenemos que entender, brother, una persona que utiliza sustancias, brother, es decir, droga, está haciendo exactamente lo mismo. Y empiezas a abrir un montón, brother, de puertas en el mundo espiritual. Y después por eso, brother, se anda viendo monos con tranchetes y escuchas voces y puros delirios, hermanito. Entonces, tenemos que darnos cuenta, hermano, de la realidad de las cosas. Esa es la realidad. Y todo eso es pasajero nomás. O sea, todo lo que el mundo te ofrece, todo lo que Satanás te ofrece, pasajero. Pero lo que Dios te ofrece, hermanito, es eterno. Es para siempre. Entonces, la llenura del Espíritu Santo, brother, no va a ser pasajera. Y si Dios te dice, brother, que te va a dar al Consolador, es porque te lo va a dar para siempre. No va a decir, este ya se portó mal, déjaselo quito. No lo valoró, déjaselo quito. No, brother, Dios no es así. Satanás sí. Satanás te da para después quitarte, brother, 10 veces más de lo que te dio. ¿Sí? Primera de Timoteo 1:3, hermanito. Primera de Timoteo 1:3 dice: como te rogué que te quedases en Efeso cuando fui a Macedonia para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, porque es por fe. Así te encargo ahora, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Entonces, fíjate bien, hermanito. Dentro del cristianismo, brother, existen muchas diferentes doctrinas. ¿Sí? Cuando Jesús vino al mundo, Él vino a enseñar un evangelio. Él no vino a enseñar una doctrina. Él vino a enseñar y a dejar, brother, el evangelio de la salvación, el evangelio de la gracia. Porque a través de ese evangelio, brother, el ser humano puede ser salvo. ¿Sí? Dice la Escritura que todo el que cree ya ha sido salvo. El que cree en el evangelio. Pero el que no cree, brother, ya ha sido condenado. Entonces el evangelio de la gracia, brother, es para la salvación del hombre. ¿Sí? Entonces, dentro del cristianismo existen diferentes doctrinas, hermanito, que te predican o enseñan, brother, de diferentes maneras. O sea, diferentes doctrinas. ¿Sí? Lo único que hacen, brother, conforme a la escritura de Primera de Timoteo, dicen, brother, que distraen del blanco. O sea, si tú te das cuenta, dice Pablo,
como te rogué que te quedases en Efeso cuando fui a Macedonia. ¿Para qué le dijo Pablo a Timoteo que se quedara en Efeso? Para que Timoteo, brother, les mandara a unas personas, brother, ¿sí? A que se fijaran, a que cuidaran, que los que estaban enseñando, brother, el evangelio, no enseñaran una doctrina, brother. Que enseñaran, brother, el verdadero evangelio. ¿Por qué? Porque se estaban metiendo, brother, los ¿cómo se llama? Los griegos con sus filosofías y los judíos con sus religiones, brother, su religiosidad. Entonces, estaban mezclando, brother, las enseñanzas verdaderas, brother, las estaban mezclando con religiosidad y con filosofía, y entonces estaban haciendo de eso diferentes doctrinas. Y lo único que estaban haciendo las doctrinas era distraer al cristiano, brother, del verdadero objetivo, del verdadero plan, del verdadero propósito de Dios. Entonces, por eso Pablo le dice: acuérdate que en Macedonia yo te encargué que te quedaras en Efeso, ¿sí? Y que mandases a algunos a que no enseñaran diferente doctrina a la que él enseñó. Y que les dijeras que no presten atención a esas doctrinas, a esas fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas. Entonces, cuando tú te sientas con una persona y te pones a hablar de doctrina, tenlo por seguro que siempre vas a terminar mal. ¿Sí? Vas a terminar mal, hermanito, porque él trae otra enseñanza diferente. Y para él su enseñanza es la correcta, la buena. Y para ti tu enseñanza, brother, tu doctrina es la válida, la buena. Entonces, siempre que tú te sientes a hablar doctrina, brother, con alguien, vas a salir mal. Pero si tú te sientas a hablar del evangelio de la gracia, brother, del evangelio de la salvación, tú no tienes por qué salir mal. Entonces, ese es el problema, brother, que se vivía en aquellos tiempos dentro del cristianismo, y hoy en día, brother, lo mismo está sucediendo. Las doctrinas, brother, son fábulas interminables que están apartando, brother, al cristiano del verdadero propósito, del verdadero plan, de la economía de Dios. ¿Sí? ¿Cuál es la economía de Dios, hermanito? El Espíritu Santo morando en el hombre. Esa es la economía de Dios. Es el suministro abundante, brother, de Jesús como el Espíritu Santo, brother, viniendo a morar en tu vida. Es un suministro, hermano. ¿Sí? Entonces, dice Juan 14:23, hermanito, que el Espíritu es la morada, brother. Fíjate, dice, respondió Jesús y le dijo, Juan 14:23, el que me ama, mi palabra guarda, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, escucha, y vendremos a él y haremos morada con él. Entonces, cuando tú, brother, eres obediente a la Escritura y guardas, es decir, obedeces, brother, la Escritura, va a venir el Padre y va a venir el Hijo, ¿sí? A través del Espíritu Santo, brother, para morar en ti. Es decir, vienen a habitar, brother. ¿Sí? ¿Cuál es tu morada hoy en día? Aquí, brother, donde te encuentras. Esta es tu morada. Entonces, si tú obedeces, brother, a la Escritura, dice la palabra
mi Padre y yo, es decir, el Padre y el Hijo, vendrán a morar, brother, tu vida, como el Espíritu Santo. Porque acuérdate que el Espíritu es la suministración, ¿sí?, de Dios el Padre y el Hijo. Acuérdate que el Padre dijimos que era la ¿qué? La fuente, y como fuente la esencia es, y el Hijo es la gracia, la imagen, brother, la expresión, y el Espíritu Santo, la comunión, el suministro. Dios no se puede suministrar, brother, en el ser humano a través del Hijo solamente o a través del Padre. Necesita ser a través del Espíritu Santo. ¿Sí estás entendiendo? Ok. ¿Cuál es la promesa que Dios, brother, te hace en Juan 14:23? Porque si te das cuenta hay una promesa, brother, ahí. Que el que ame a Jesucristo y el que ame al Padre, él y el Padre irán a Él. Esa es la promesa. Mi Padre le amará y vendremos a Él y haremos morada con Él. Son 3 promesas. Primero, te va a amar el Padre. Segundo, vendremos, o sea, el Padre y el Hijo, brother, vendrán. Y tercero, harán morada, brother, en ti. ¿Sí? Entonces esa es la promesa, brother, pero es, si ¿qué? Si lo amas. Si obedecemos, si lo amamos, hermanito. Amar es obedecer. Porque no se está refiriendo al amor, ¿cuál es el amor? El amor, filial. El que te ofrece Dios, ¿verdad? Y el otro es el amor, ágape. Me das y te doy. No me das, no te doy. El amor ágape. Entonces, está hablando de un amor filial, brother. Y ese solamente es posible a través de la obediencia. Dios no te ama, brother, porque tú lo ames. Aunque tú no lo ames, Dios te ama, porque su amor es filial. Es un amor fiel y verdadero. ¿Sí me explico? El hombre da amor a cambio de amor. Dios no. Entonces, fíjate bien, hermanito. Vemos entonces que hay una promesa, ¿verdad? A los que guardan la palabra de Dios. Dice que el Padre y el Señor vendrán para hacer una morada o su morada con ellos. ¿Qué significa esto, hermanito? ¿Qué significa que el Padre y el Hijo vengan a hacer morada en ti? Vamos a simplificarlo. Ese es el impartir. Bueno, es la economía. Simplificar, brother, simplificándolo, esa es la economía de Dios. Acuérdate que la economía de Dios es el impartir de Dios en tu vida. Esa es la economía de Dios. Entonces, cuando dice a los que me aman, el Padre y yo vendremos a hacer morada en ellos. Ahí ya está hablando del impartir de Dios. ¿Sí? Vendremos a hacer morada, brother. Pero va a venir en el Espíritu Santo. En ese Espíritu todo inclusivo, porque ahí se encuentra todo. Acuérdate que ahí está el Padre, ahí está el Hijo y ahí mismo está el Espíritu Santo. En el Espíritu Santo, brother. ¿Sí? Entonces, la morada de Dios, brother, en el hombre tiene 2 aspectos.
¿Cuáles son esos dos aspectos? El Padre y el Hijo llegan a ser primeramente nuestra morada, pero nosotros también somos su morada, ¿sí? Es una morada mutua, hermanito. Y esto solo es posible siempre y cuando, brother, te encuentres en el Espíritu o estés viviendo en el Espíritu. Si tú vives en la carne, brother, esto es imposible. Necesitas vivir en el Espíritu para que el Padre y el Hijo vengan a ti a hacer morada. ¿Sí? Dice la Escritura, así como el Padre y el Hijo están en el Espíritu, ¿sí? ¿Qué sucede si nosotros estamos en el Espíritu? ¿Qué va a suceder? Vas a experimentar, brother, al Padre y al Hijo, ¿sí? Cuando estamos en el Espíritu, habitamos en el Hijo y en el Padre, ¿sí? Y al mismo tiempo ellos habitan en nosotros o en ti. Te haces uno. Entonces, así es como se obtiene, brother, una comunicación y una comunión íntima, brother, con Dios. Amén. El Espíritu, aparte, brother, es la vida interior y la vida exterior. Y aquí es donde fíjate bien, hermanito. Dice la Escritura en el Evangelio de Juan 7, 37 al 39, que el Señor también es el Espíritu de vida dentro de nosotros, ¿sí? Que como agua nos refresca, nos fortalece y nos llena con la vida interior, ¿sí? Fíjate, dice Juan 7, 37 al 39. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Entonces, aquí hay algo bien importante, hermanito. Dios o Jesús, brother, se asemeja a una vestidura. O sea, bíblicamente, brother, Jesús tipifica una vestidura. El Espíritu Santo tipifica una vestidura. Cuando tú crees, brother, en Jesús, cuando tú crees, brother, de todo tu corazón que Jesucristo es tu Dios y tu Salvador, ¿sí? ¿Qué es lo que estás obteniendo? Vida. ¿Sí? Interiormente, brother, tú estás obteniendo vida. Desde ese momento, brother. ¿Sí? Conforme a la Escritura dice, brother, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Entonces, el hecho de que tú creas en Jesús, brother, tú estás recibiendo el Espíritu Santo internamente, brother. Esos son los dos aspectos del Espíritu Santo. El hecho de creer en Jesús, brother, recibes el Espíritu Santo de vida. ¿Sí? De vida. Pero date cuenta, hermanito, lo que dice después. O sea, ¿por qué Jesús les dijo, brother, si ustedes creen en mí recibirán el Espíritu de vida? Es decir, correrán ríos de agua viva por su interior. Recibirán el Espíritu Santo de vida, brother, en otras palabras. Dice la Escritura que esto lo dijo porque
Esto dijo del Espíritu que habían de recibir. O sea, después, brother, iban a recibir el Espíritu Santo, pero ya no como vida, sino como poder y autoridad. ¿Sí? Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. ¿Sí? Mira, Lucas 24:49. O sea, dice Lucas 24:49. Ya casi acabamos, hermano. Quiero que pongas mucha atención ahorita, a lo que te voy a hacer mención. Lucas 24:49 dice: He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén. ¿A quién le estaba hablando, brother? Jesús. O sea, ¿a quién le estaba diciendo esto? A los apóstoles. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén. O sea, les dijo, no salgan de Jerusalén. ¿Hasta cuándo? Hasta que sean investidos de poder desde lo alto. ¿Cuándo iba a suceder eso? El día de Pentecostés. Entonces, fíjate bien, hermanito. La palabra investidos proviene del griego y significa vestido. Y la palabra vestido, brother, significa don de poder que proviene de Dios. ¿Sí? Cuando, escucha bien, hermanito, pon atención, mira, cuando el apóstol Pablo hace mención en el libro de Efesios, brother, donde dice, vístanse de toda la armadura de Dios, significa, hermanito, que le permitamos a Dios ser investidos de poder de lo alto, del poder de lo alto. ¿Sí? El poder de lo alto, brother, es una vestimenta. Y cuando el apóstol Pablo, brother, en el libro de Efesios dice, por lo tanto, vestíos, más bien revestíos. O sea, revístete, brother. No se está refiriendo a ropa. Revestíos de toda la armadura de Dios. Y la armadura de Dios, brother, representa poder. Perdón, una armadura, brother. Una armadura es un uniforme que se usaba, brother, en aquellos tiempos para combatir en la guerra. ¿Sí? Y los que portaban esa armadura, brother, tenían poder. Si tú te das cuenta, los estos romanos tenían su armadura. Y cuando ellos andaban en la calle, brother, la gente, brother, o sea, ellos eran la autoridad. Entonces, es similar hoy en día, brother, el uniforme del policía. Un policía, brother, cuando trae puesto su uniforme, representa autoridad. Y tiene autoridad, hermanito. Mientras trae puesto el uniforme, él tiene autoridad. Por la vestimenta. Entonces, si tú lo ves, hermanito, y vas bien tendido en la carretera, el simple hecho de que veas al oficial, brother, le vas a bajar de velocidad. Porque representa autoridad, brother. ¿Sí? Y representa poder. Entonces, cuando el apóstol Pablo dice revestíos de la armadura de Dios, brother, se está refiriendo a que tú recibas, brother, ese poder de lo alto. ¿Sí? Y ese poder de tu alto, brother, te va a vestir y te va a dar el poder y la autoridad, brother. Y donde quiera que tú te pares, brother, vas a tener poder y autoridad. Eso es exteriormente. Entonces, si tú te das cuenta, le dice Jesús, no se vayan de Jerusalén hasta que no sean investidos del poder de lo alto. En otras palabras, hasta que no se pongan o no sean revestidos con la armadura de Dios.
Entonces, en ese momento, brother, cuando ellos son revestidos con el poder de lo alto el día de Pentecostés, en ese momento, brother, ellos reciben sus vestiduras externas. Estoy hablando externamente. Y en ese momento ellos reciben el poder y la autoridad para iniciar, brother, su ministerio. Y ir, brother, a hacer milagros y ir a predicar el evangelio. Lo mismo sucedió con Jesús. Cuando él, brother, fue embestido con el poder de lo alto, ¿en qué momento fue? En el momento en que él, brother, fue bautizado. Y dice que inmediatamente, brother, después de que descendió el Espíritu Santo en forma de paloma y se postró en su hombro, dice la Escritura que inmediatamente fue llevado al desierto para ser probado, brother. Pero él ya iba revestido con la armadura de Dios. Y si tú te das cuenta, brother, en el desierto él tuvo la primera batalla. Y fue vencedor. O sea, él venció. ¿Por qué? ¿Por qué venció, brother? Porque él llevaba, brother, la armadura de Dios puesta ya había sido revestido. ¿Sí te das cuenta? En ese momento, brother, empezó su ministerio de Jesús. Y después de que venció en el desierto, fue e inició, brother, a hacer milagros, ¿sí? A hacer sanidades, a expulsar demonios, etcétera, etcétera. Porque él ya tenía el poder, brother. Él ya tenía la autoridad, brother, que te da el Espíritu Santo, brother. Entonces, cuando tú crees, hermano, en Jesús, dice la Escritura, ¿en dónde era? Dice la Escritura, brother, en Juan 20, 21 y 22. Fíjate bien, hermanito. Juan 20, 21 y 22 fue antes, brother, de que los discípulos recibieron el Espíritu Santo el día de Pentecostés. Es decir, fue antes de que ellos recibieran el Espíritu Santo como poder y como autoridad. Antes de que ellos fueran revestidos con el poder de lo alto. Y dice Juan 20, 21, 22, entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, ¿qué hizo? Sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Pero en ese momento, hermanos, ellos recibieron el Espíritu Santo interiormente como vida. Y fue cuando ríos de agua viva corría, brother, en todo su interior. ¿Sí, hermanitos? Entonces, ahí, brother, cuando ellos creen en Jesús, cuando tú crees en Jesús, brother, con ese hecho de creer de todo corazón, tú recibes el Espíritu Santo en tu interior como vida. ¿Sí? Pero después, ¿qué te dice el Señor? ¿Qué te dice el Señor, hermanito? No salgas de Jerusalén hasta que no seas revestido de poder. Porque salir de Jerusalén, brother, es ir al mundo. Y si tú vas al mundo, brother, y no estás revestido de la armadura de Dios, es decir, del poder de lo alto, ¿qué crees que va a pasar? Tú vas a la guerra. Y vas, brother, sin una protección. Entonces, esa fue la indicación de Jesús, no salgan de Jerusalén hasta que no sean embestidos con el poder de lo alto. Es decir, hasta que no sean revestidos con la armadura de Dios. Entonces dice Efesios, brother,
vístanse de toda la armadura de Dios para que puedan resistir las acechanzas del diablo. ¿Sí? Es decir, brother, los ataques, brother, de Satanás. Y ahí está la clave, hermanito. Tú aquí, brother, si ya creíste de todo corazón, recibiste el Espíritu Santo como vida en tu interior. Pero para que tú puedas ir a un exterior, brother, al mundo, a enfrentar el mundo, brother, tú necesitas ser revestido con el poder de lo alto. ¿Sí estás entendiendo? O sea, exteriormente, brother, tienes que vestirte con la armadura de Dios. Si tú te das cuenta, los discípulos no fueron revestidos con la armadura de Dios luego. Interiormente recibieron el Espíritu Santo como vida. Pero, ¿de qué estaban vestidos? Sus vestimentas, brother, nada más. Entonces, Jesús les dio la indicación, brother, porque Jesús sabía lo que ellos iban a enfrentar. No salgas de Jerusalén, brother, hasta que no seas revestido o embestido, brother, investido con el poder de lo alto. ¿Sí? Amén, hermanito. Amén. Entonces, ¿sí te das cuenta por qué es importante, brother, recibir el Espíritu Santo de Dios? Si tú como cristiano, brother, no tienes esa vestimenta, todo el tiempo vas a ser derrotado. Y tú tienes que entender que desde el momento, brother, en que tú crees en el Señor, brother, ¿sí? Desde ese momento, brother, en que tú tomas la decisión de convertirte al Evangelio, empiezan tus verdaderas luchas. ¿Por qué? Porque tú estás tratando, brother, de cambiarte de bando. Una persona que vive, brother, bajo el dominio, bajo el poder, bajo la autoridad de Satanás, no tiene luchas, hermanito, porque él es un títere. Y el diablo lo hace como se le da su gana, lo manipula, brother, a como él quiere y a la hora que quiere. Pero cuando tus ojos son abiertos a través de la palabra del Evangelio, brother, y tú decides cambiarte, brother, de bando, van a empezar tus verdaderas luchas. ¿Por qué? Porque tú ya estás queriendo de dejar de hacer lo malo y vas a buscar hacer lo bueno. Vas a buscar el vivir bien. Y es donde va a haber una lucha, hermanito. Entonces, si nosotros como cristianos, brother, no nos vestimos con la armadura de Dios, no vamos a ganar, brother, esas luchas. Amén. Amén. Para que tengas en cuenta, hermanito, la importancia de recibir a Cristo, a Dios, al Padre y al Hijo, brother, como el Espíritu Santo, ¿sí? De esa manera, brother, solamente vas a poder ser vencedor. De esa manera, brother, vas a poder, brother, a vivir haciendo y aceptando la voluntad de Dios. ¿Cómo ves, hermanito? Amén. Amén. ¿En serio? Amén. Amén. ¿Pero en serio? Sí, hermanito, pues hay que echarle ganas, hermanito. No es fácil, en verdad no es fácil. Pero sí se puede. Por eso dice la Escritura, brother, que el reino de los cielos solamente lo arrebatan, ¿quiénes? Los valientes, brother. Dice, el reino de los cielos sufre violencia y solamente los valientes. Es decir, brother, que esto, el Evangelio, es nada más para valientes.
Valiente no es el que anda ya armado, brother, con una pistola, con una metralleta, brother, en el crimen organizado, haciendo puras cosas malas, brother. Eso no es un valiente, esos son cobardes. El que arrebata el reino de los cielos, brother, el que se mete en las cosas de Dios, brother, esos, brother, a Dios les llama valientes. ¿Sí te das cuenta? Entonces, hermanito, hay que orar, brother, por todas aquellas almas que aún viven en pecado, brother. Aquellas almas, brother, que están siendo jaladas, brother, a una vida de delincuencia, a una vida de adicción. Tú tienes que orar por ellos. Tienes que orar por todos aquellos inconversos, brother, que aún no vienen al conocimiento del Evangelio. Aquellos que aún viven perdidos, brother, en el mundo. Y tienes que darle gracias a Dios, brother, porque a ti ya te sacó de ahí. Y estás en preparación, brother, para que el día que vuelvas, brother, allá, al mundial, ¿sí? Ya sabes, brother, a lo que te vas a ir a enfrentar. Y tienes que tener en cuenta que si tú no vas, brother, vestido con la armadura de Dios, tú tienes que salir de aquí con la armadura de Dios, hermanito. En otras palabras, para que me entiendas, porque si no vas a regresar para atrás. Si es que Dios tiene misericordia de ti. Y si no, la tumba. Antes decían que era o el panteón, la cárcel o un manicomio. Ya el manicomio ya quedó descartado, hermanito. Ahora es cárcel o panteón. ¿Sí? Entonces, ahí está la perla, hermanito. Ahí está la perla. Vamos a hacer una oración ya para finalizar. Gracias, Señor, por compartir esta palabra, por el hermano Beto que nos dio a entender tu palabra de Dios. Gracias y bendice los alimentos que vienen. Danos un buen día para que allá afuera no podamos pensar cosas malas, sino llevar tu palabra en obra y omisión. Y gracias por los compañeros que ponen atención y por nosotros la disposición y por los hermanos que nos ayudan a seguir este proyecto que es nuestra restauración de vida de nuevo. Amén. Amén, hermanito, amén, amén.